desarrollo de las conversaciones en estudios. Vamos a darle la bienvenida rápidamente al ministro de Vivienda, de Construcción y Saneamiento, Milton Borges. ¿Cómo está, ministro? Buenos días. Muy bien, muy buenos días. Que justamente también va a participar el día de hoy, dentro de algunos minutos, en este encuentro que va a tener el presidente de la República con otros ministros de Estado. Ministro, en principio va a sostener un encuentro con los 25 presidentes regionales. 26. Claro, porque Lima es provincias y Callao y Lipa. Así es. Justamente, un gran encuentro en el cual se plantea justamente todo el trabajo que se está realizando con los gobiernos regionales. Así es importantísimo porque una de las debilidades de los nuevos gobiernos regionales es que muchas veces se estrenan en administración pública. Entonces, el presidente de la República y la Premier han estimado pertinente hacer este taller de inducción en el que vamos a compartir con ellos los principales lineamientos de cada sector para que no se pierda tiempo en aprendizaje, sino vayamos directo a los objetivos en el más breve plazo posible. Ahora, esto va acompañado, imaginamos que también con mucho de soporte técnico para que ellos viabilicen mucho más rápido los proyectos que incluso ya deben tener en mente y los que están incluso en ejecución. Esa es la idea, y además también darles una idea de prioridad y compatibilizar los objetivos de desarrollo de gobiernos regionales con gobiernos nacionales. ¿Cuál es mi experiencia? Por ejemplo, muchas veces presidentes regionales o alcaldes hacen solicitudes de proyectos sin la debida priorización y sin haber pasado por un tamiz de filtros técnicos. Claro. Y entonces la idea es no esperar a que llegue el periodo de presentación de demandas de financiamiento, sino desde ahora que vayan adecuándose a esos parámetros para que todo pueda fluir de manera más eficiente. Ahora, justamente tenemos cifras en las cuales ya se han determinado, justamente porque hemos terminado el año 2014 y puede hacerse un balance y hay una transferencia de más de 3.000 millones de soles a los gobiernos subnacionales. Así es. Lo importante es que el año pasado en nuestra cartera, por ejemplo, en nuestro sector, transferimos más de 3.000 millones de soles a los gobiernos subnacionales, de los cuales más de 2.600 millones fueron para temas de agua y saneamiento, lo que beneficia directa o indirectamente a más de 2 millones de personas, y luego los más de 400 millones de soles restantes fueron orientados a proyectos de pistas, veredas, puentes y otras pequeñas infraestructuras comunales. Esto sin duda va a tener pues un impacto directo en el bienestar de los hogares peruanos. Y esto forma parte de esta ejecución del presupuesto del año pasado que, hay que decirlo así, conduce a un récord. Sí, fue un récord. El año pasado lo hemos cerrado con una ejecución superior a los 2.300 millones de soles. Esto significa que cada funcionario del sector agricultura produjo 40% más por persona que el año anterior. Eso es una muy buena noticia. La ejecución global está en el orden del 98% del presupuesto. Y esto no incorpora el esfuerzo que hizo el Ministerio en esos 3.000 millones. Porque los 3.000 millones entran a mi presupuesto hasta junio y en junio salen del presupuesto. Pero es medio año de trabajo muy intenso de los técnicos del Ministerio, a los que, dicho sea de paso, aprovecho para felicitar por ese trabajo fuerte que hacen a lo largo del año en bienestar de la gente. Y entonces, si uno ve las cifras agregadas, son casi 5.500 millones de soles de recursos que se destinaron, como digo, sobre todo a las familias más pobres del Perú. Claro, y que no regresaron al erario nacional, sino en todo caso se utilizaron, que es lo que se necesita. ¿Y eso cómo se viabilizó o se ha hecho pues tangible para los peruanos? Bueno, por ejemplo, en el nivel de vivienda, una manera muy simple de ver una meta, porque tiene toda la razón, estamos acostumbrados a hablar de que se gastó plata y nadie dice que se obtuvo a cambio de eso. Y en el caso de vivienda, por ejemplo, lo que tuvimos son 55.000 familias peruanas que tuvieron acceso a una solución inmobiliaria. ¿Qué quiere decir una solución inmobiliaria? 90% de esos recursos fueron a adquirir casas nuevas y el resto fue entre construir
una casa en un lote que ya tenían o ampliar o mejorar la casa que tienen. Eso sí. Bono familiar habitacional. El bono familiar habitacional es parte de de los 55.000, aproximadamente casi 46.000 de estas soluciones fueron a través de bono familiar habitacional y casi 10.000 fueron por el lado del crédito Mi Vivienda. En ambos casos el esfuerzo fiscal es importante porque los subsidios fiscales para viviendas están en el orden de entre los 12.000 y los 17.000 soles por hogar. Ahora, pero justamente hablando del tema Mi Vivienda, de los programas habitacionales, ¿se ha visto un retraso o un incremento justamente en la cantidad de peruanos que han podido acceder a estos programas habitacionales? No, como había mencionado, es el récord histórico. Nunca en la historia del Perú se han financiado tantas viviendas sociales como el año pasado. Para que tengan una idea, solamente el año pasado se ha contribuido a cerrar el déficit de viviendas en el Perú en poquito más del 10%, considerando que el déficit de viviendas es alrededor de 500.000 de viviendas en el Perú. Solo el año pasado hemos contribuido a financiar 55.000, con lo cual hemos cerrado la brecha en 10% solamente en un año de ejecución. Es más, esto supera cualquier récord histórico, ¿no? Incluso si uno ve lo que se ha hecho el año pasado, supera lo que se hizo en todos los gobiernos anteriores. E incluso tengo entendido que este bono del buen pagador, que también no forma parte de este gran programa, tiene un monto mucho más considerable en relación a años anteriores. Se actualizaron los montos del buen pagador, en promedio más o menos pasó de un promedio como casi alrededor de 14, ha subido hasta 17, poco más que eso, 17.000 soles. Y los valores referenciales de las viviendas que se podían financiar también se ajustaron. En el caso del bono del buen pagador para los créditos Mi Viviendas, el valor máximo de vivienda está en 25 UITs, que claramente se había quedado desfasado con lo que decía el mercado. Lo hemos subido hasta 50 UITs, que ahora sí ya es un monto, y por eso el dinamismo de este segmento en el último trimestre del año. Y por otro lado, en el bono familiar habitacional, que es el subsidio para el segmento D y E, también lo actualizamos y actualizamos el valor de la vivienda de 14 UITs hasta 20 UITs. Ahora, ministro, volviendo al tema pues no de esta ejecución del presupuesto y de cómo pues la participación de los gobiernos subnacionales es medular para que también trabajen de la mano con el portafolio que usted dirige, tengo entendido que ustedes le ponen mucho énfasis justamente a la parte de la evaluación técnica de los proyectos, pero han visto que en la parte de las licitaciones y de la ejecución al parecer hay algunos ciertos retrasos o se hacen cuellos de botella porque seguramente la falta de conocimiento en la gestión o cómo se puede implementar de manera más rápida origina justamente un perjuicio a la población, ¿no? Así es. Lo que pasa con la cartera es que nosotros financiamos proyectos. Entonces, dedicábamos muchos meses, casi 6 meses en promedio, en revisar un expediente que llegaba para solicitar justamente su financiamiento, y una vez que el proyecto estaba técnicamente impecable en el papel, se licita. El problema es que muchas de estas licitaciones, por la falta de experiencia u otros factores que también lamentablemente existen, temas de corrupción, abiertamente. Hay algunas regiones emblemáticas donde hemos visto temas de corrupción abiertamente. Entonces hemos decidido, y esto está en la ley de presupuesto, es que este año se van a minimizar las transferencias hacia los gobiernos subnacionales, lo que no quiere decir que se minimice el financiamiento. Claro. La diferencia es que ahora vamos a asumir mayoritariamente las licitaciones directamente desde el sector vivienda, construcción y saneamiento. Es decir, reducir el dinero que se va a transferir no los va a perjudicar porque en todo caso quien asume esa responsabilidad ahora son ustedes. Así es. Así es. Sabemos que eso también trae sobre nuestras espaldas
mayores responsabilidades, claro, mayor necesidad de trabajo, etcétera, pero ha sido esta es la solución que hemos encontrado para minimizar los problemas de falta de transparencia y eficiencia en la ejecución de obras. Y ahora no va a haber un embalse de trabajo en el Ministerio, porque tomando en cuenta que, claro, hay muchos proyectos que están en ejecución. Bueno, hay que trabajar 18, 20 horas al día. Felizmente tenemos un buen equipo, claro, y la gente tiene la camiseta puesta. La mayor satisfacción en este trabajo es cuando luego de todo ese esfuerzo previo uno llega al momento de una inauguración y puede ver sonrisa en las familias que abren su caño y ahora sí tienen agua, o esta noche tienen un techo digno donde vivir. En definitiva, pues no son resultados bastante tangibles que ven que el esfuerzo pues obviamente está rindiendo sus réditos. Ahora, y justamente ya para finalizar, hay una situación de emergencia o de peligro, ¿no?, que se ha originado en Trujillo a propósito de un incidente ocurrido en Chavimochi, que va a ser su portafolio también al respecto. Sí, acá el problema ha sido que la tubería matriz que abastece para el 60% del agua potable de Trujillo se ha roto, y por lo tanto Trujillo se quedó solamente con el 40% del agua que abastece. Yo anoche he hablado con el presidente de la empresa de saneamiento, he dispuesto esta mañana que vayan 6 camiones cisternas de 4.000 galones para que apoye el esfuerzo que están haciendo los alcaldes. Al presidente regional lo voy a ver seguramente ahora, dentro de un rato, y además nosotros el año pasado implementamos un plan de gestión de riesgos de desastres en el sector vivienda, construcción y saneamiento, y como parte de ese plan destinamos a Trujillo una planta potabilizadora de agua, que también hoy día he mandado a los técnicos para que la ponga a disposición de la EPS, de forma que mañana pueda mitigarse de manera sustantiva la situación de abastecimiento, mientras ya la empresa soluciona el problema de la matriz, que es la que ha salido de operaciones. La idea es socorrer la emergencia y que la población no sea afectada por la falta de agua potable. Así es. Esto es una competencia estrictamente municipal, pero el gobierno nacional además tiene que, en virtud del problema de la gente, pone a disposición de la empresa y de los municipios toda esta maquinaria para que pueda paliar los efectos sobre la población trujillana. Muy bien, ministro. Bueno, no es la primera vez que conversamos, seguramente no va a ser la última, así que vamos a estar al tanto pues de lo que ocurre en su portafolio, también para conocer cómo se está ejecutando justamente, pues no todo. Encantado de la vida. Bien, muchísimas gracias. Sabemos que está ya de camino pues a Palacio de Gobierno.